Buenas, a continuación le vamos a explicar el método de Jacobi. Mi grupo está conformado por Angie Castro, Edgardo Mendoza y mi persona Angélica Herrera. Hacemos parte del grupo 411 de análisis numérico con el docente José Maestre. Existen métodos de resolución para resolver sistemas de ecuaciones lineales, los cuales se dividen en dos grupos, métodos directos y métodos iterativos. Del grupo de métodos directos hace parte el método de Gauss, eliminación gaussiana y descomposición LU, mientras que los métodos iterativos está conformado por Gauss-Seidel y el método de Jacobi, que es el que vamos a explicar. Métodos directos se definen como aquellos que no involucran procesos infinitos y que en consecuencia serían exactos si no existieran errores de redondeo, mientras que los métodos indirectos o iterativos son aquella parte de una aproximación inicial y que por aplicación de un determinado algoritmo conducen a aproximaciones sucesivamente mejores en cada caso. Método de Jacobi. En análisis numérico se define como aquel método iterativo que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales del tipo AX igual a B. El método de Jacobi consiste en utilizar fórmulas con iteración de punto fijo. La sucesión se construye descomponiendo la matriz del sistema A en la siguiente fórmula. A es igual a D, que es una matriz diagonal, más L, que es una matriz triangular inferior, más U, que es una matriz triangular superior. Partiendo de la fórmula anterior, que era AX es igual a B, podemos reescribir dicha ecuación como dx más L más U por X es igual a B, y la sucesión termina cuando el método llega a su fin o se cumple el ciclo. El método de Jacobi siempre converge si la matriz A es estrictamente diagonal dominante, es decir, que la suma de los elementos de la diagonal sea mayor a la suma del resto de sus elementos. En este caso, la suma de la diagonal, que es 2 menos 1 más 2, que es igual a 3, es mayor que la suma del resto de los elementos que hacen parte de la ecuación. A continuación tenemos un ejemplo que dice: resolver el siguiente sistema de 3 ecuaciones por el método de Jacobi. Dice que debe tener un error menor al 5%. Tenemos una ecuación de 3 por 3, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Primero tenemos que diferenciar cada elemento de la matriz. Vemos que acá el 17, que está acompañado del x1, vendría siendo el término A11. El menos 2, que acompaña el x2, viene siendo el A12. El menos 3, el A13, y el término acá que tenemos 500 es el término independiente y lo conocemos como B1. Acá en la segunda ecuación viene siendo lo mismo, menos 5 A12, 21 A22, menos 2 A23 y 200 B2, menos 5 A31, menos 5 otra vez A32 y 22 A33, el 30 el término independiente B3. Para realizar este ejemplo necesitamos las 3 ecuaciones que vemos acá, porque necesitamos hallar las variables x1, x2 y x3. Entonces tenemos que para hallar x1 la ecuación vendría siendo b1 menos a12 por x2 menos a13 por x3 sobre a11. Para x2, b2 menos a12 por x1 menos a23 por x3 sobre a22. Y para x3 tenemos b3 menos a31 x1 menos a23 por x2 sobre a33. Como vamos a realizar la primera iteración, conocemos que el término de x2, x3 y x1 vendrá siendo 0 porque no tenemos nada, será la condición inicial. Entonces, para hacer la primera iteración de x1, como les dije anteriormente, el valor de x2 y de x3 vendría siendo 0. Y como ya conocemos el término independiente B1, que está allá adelante y es 500, simplemente sustituimos valores. Entonces queda que x1 es igual a 500 menos la fórmula que tenemos acá, pero tenemos que el A12 es menos 2, entonces tenemos este menos acá, por 0, que es la condición inicial del x2, menos el A13, que vendría siendo menos 3 en este caso, por el x3, que es 0 como condición inicial, sobre A11, que es 17. Eso nos da un valor de 29.41. Para el x2 lo mismo, b2 menos A12 por el x1 menos A23 por x3
B2 que es 200, menos A21 que es menos 5 por 0 de condición inicial, menos A23 que sería menos 2 por 0 de x3 que es como condición inicial sobre A22 que es 21. Eso nos da 9.52. Para x3, B3 que es 30 menos A31 que sería menos 5 por x1 que es 0 menos A32 que sería menos 5 por x2 que es 0 sobre A33 que sería 22. Entonces tenemos que eso nos da 1.36. Como ya hicimos la primera iteración, tenemos que x1 y x2 y x3 son los valores que conocemos anteriormente. Entonces para la segunda iteración realizamos el x1 con el b1 menos a12 que conocemos el menos 2 y el x2 que sería el que hallamos anteriormente, que sería este 9.52. Entonces simplemente lo sustituimos en la ecuación. Así de la misma manera con el x3 anterior, que es este 1.36, sobre la 1,1 que es 17 y esto nos da 30.77. Lo mismo para x2, b2 200 menos a21 menos 5 por el x1 que ya hallamos anteriormente, este 29.41 menos a23 que sería el menos 2 por el x3 que lo hallamos acá 1.36, este va aquí, sobre a22 que es 21 y eso nos da 16.65. El x3 lo mismo, b3 30 menos a31 que sería menos 5 por el x1 anterior que es 29.41 menos a32 que es menos 5 por el x2 9.52 sobre a33 que sería 22 y eso nos da 10.21. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar los errores? Tenemos que hallar errores en cada una de las variables, ya sea en x1, x2 y x3. ¿Cómo lo hacemos? El valor nuevo que nos dio menos el valor de la x anterior sobre el valor nuevo por el 100%. Entonces tenemos que para el x1 sería el 30.77, que es el último valor que nos acaba de dar acá en la segunda iteración, menos el valor anterior, que fue el que nos dio en la primera iteración, 29.41, sobre el valor nuevo, y eso nos da 4.42. Lo mismo para el x2, el valor nuevo menos el valor anterior sobre el valor nuevo. Esto nos da 42.82%. Para el x3, el valor nuevo menos el valor anterior sobre el valor nuevo. Y esto nos da un 86.64%. Al principio del ejercicio nos dice que tiene que ser el error menor al 5%. Entonces, aquí vemos que la condición menor al 5% solo la cumple el x1, el x2 no la cumple porque es 42%, obviamente no es menor al 5% y este tampoco porque da 86%. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos iterando hasta que los tres valores de x1, x2 y x3 nos den menores al 5%. ¿Cómo continuamos iterando? Estos valores de x1, x2 y x3 vendrían siendo nuevamente las condiciones iniciales para reemplazar en cada una de las ecuaciones. Entonces, acá podemos ver que en la primera iteración, como fue condición inicial, fue 0. La segunda iteración nos dio x1 29, x2 9 y el x3 1. En la segunda iteración 30, 16 y 10 y el error nos da 4.42, 42.82 y 86.64. Seguimos iterando nuevamente porque no cumplen las tres condiciones de que las tres variables sean menores al 5%. Tenemos una tercera iteración donde nos da 7.23%, 6.54% y 15.89%. Como no la cumple tampoco,
iteramos nuevamente. Acá en este caso vemos que la x1 sí cumple la condición, la x2 también la cumple, pero la x3 no la cumple, así que continuamos iterando. Y acá en la quinta iteración podemos ver que las 3 cumplen la condición menor al 5%. ¿Qué hacemos con esto? Los valores de x1, x2 y x3 que nos dieron menores al 5% los reemplazamos en la ecuación original que teníamos anteriormente. Reemplazamos los valores en la ecuación y nos da que esto da 498.77. Acá en la segunda ecuación nos da 198.27 y en la tercera nos da 27.85. Tenemos que hallar los errores de cada ecuación y sería los términos independientes que conocemos en la ecuación original menos el valor que nos da acá la ecuación con los valores sustituidos sobre el término independiente original por el 100%. Y esto nos dan los tres errores. Quiere decir que hay un error del 0.03%, del 0.10 y del 0.88. Este sería un ejemplo de algoritmo para resolver una función con el método de Jacobi. Primero sería un programa para aplicar el método de Jacobi. Después evaluaremos esta función, y le daremos a J la cantidad de cifras significativas a utilizar, y K sería el número de iteraciones. El error debe ser igual o menor al 5%. La tolerancia sería 5 por 10 a la menos j más 1. Al evaluar estas funciones, utilizaremos un ciclo for, donde al asignar la cantidad de cifras, al asignar el número de iteraciones, esto evaluará tanto las funciones y el error. Y si el error da mayor al 5%, deberemos cambiar el número de iteraciones. Si el número de iteraciones no se cambia, el algoritmo arrojaría inmediatamente los valores de x1, x2 y x3, y también los errores de x1, x2 y x3. Listo.